Bueno, ¿qué es una buena escuela? Bueno, me parece que una buena escuela es la que forma ciudadanos, me refiero a personas que puedan integrarse plenamente a la sociedad en la que habitan y que también le brinda las herramientas y los conocimientos necesarios para su futura participación en el mercado de trabajo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre la escuela primaria de antes y la de ahora? Bueno, pensaba que no hace tanto que egresé de la escuela primaria y también pienso que hace mucho que no tengo personas de mi círculo cercano que vayan a la escuela primaria, entonces no tengo muchos conocimientos de lo que es la escuela primaria hoy en día. Si pienso en la de mi pueblo, por ejemplo, Uriburu, la principal diferencia que noto es que antes el sistema del comedor escolar no asistían todos los chicos del colegio, solo aquellas personas, es mi percepción desde ahora, desde mi vida adulta, ¿no? Solamente aquellas personas que quizás se encontraban en alguna situación de vulnerabilidad. Esos niños y niñas sí se quedaban a almorzar en el comedor escolar y tengo entendido que en la actualidad todas las alumnas y los alumnos comen juntos y me parece que es un cambio positivo. En cuanto a los contenidos, me parece valorable también que, no sé si en la práctica se hará tanto como lo estipula la legislación, pero que se haya incorporado en la currícula la educación sexual integral. Y al margen de esas dos cosas, no sé si ha habido otros cambios. Bien. ¿Cómo crees que se organiza una buena escuela? Bueno, no sé cómo se organiza una buena escuela. Me parece que, me imagino que en torno a estas cosas que considero positivas, poder garantizar los conocimientos que tienen que adquirir las y los alumnos en un clima ameno, de cordialidad, de respeto, de solidaridad entre la comunidad educativa, entre la comunidad de alumnos y también entre la comunidad de docentes y personal no docente. Una escuela que pueda participar o identificar las necesidades que tengan las niñas y los niños más allá del ámbito educativo, digamos. Todas las necesidades que puedan tener las infancias en todos los ámbitos de la vida. Pero en aspectos estrictamente educativos no tengo muchos conocimientos. Bien. ¿Qué cambiarías o qué agregarías? Bueno, no sé, desde la ignorancia, porque no sé cómo se lleva adelante en la práctica, pero me parece que, como dije anteriormente, los contenidos de educación sexual integral son fundamentales, sobre todo cuando hablamos de poblaciones que por su corta edad son tan vulnerables frente a los adultos. Entonces me parece que supervisar esos contenidos, sobre todo para poder detectar algún tipo de situación fea, abusiva, supervisar esos contenidos me parece que debiera ser fundamental. Identificar algún faltante o alguna falla en su aplicación y poder ajustarlo o mejorarlo. Bien. ¿Qué pensás de incluir en el aula diferentes aprendizajes? Bueno, no sé, depende. En mi trabajo me llegan muchos proyectos de ley con la intención de incorporar absolutamente todo y de cualquier tema que se te ocurra en la currícula, y no sé tampoco si tiene sentido que todo tenga que ser una materia de la escuela. No sé, folclore, educación financiera, normas de tránsito, todo se pretende meter en la currícula escolar así con forceps
No sé si las escuelas de la actualidad, las escuelas primarias de la actualidad están pudiendo garantizar conocimientos más básicos y elementales de forma efectiva como para encima seguir metiendo un montón de contenidos que sí son súper valorables y quizá también necesarios, pero no sé si es el espacio, digo. Eh, Eso me parece con respecto a incorporar todo. No necesariamente todo tiene que ser una materia en la escuela. Perfecto. No sé bien cuáles son las formas correctas, digamos, de organizar una buena escuela, pero sí pienso que hay valores que son intachables, tanto dentro de una institución como la escuela, como de cualquier otra. Me pasa, por ejemplo, a mí en mi laburo, ¿no? Que tengo gente a cargo, y tanto en la escuela como en cualquier ámbito, pienso que lo principal es la comunicación y desde ahí por ahí organizar una buena escuela, ¿no? Desde el ámbito comunicativo, como mencionaba anteriormente, eh, poder hacer un seguimiento de los chicos, trasladar las inquietudes. Pienso que mantendría, o en este caso agregaría de mi parte, ciertas cuestiones que respecto a la comunicación que tienen que ver con la organización y del día a día. Considero que una buena escuela tiene que ver desde que nos iniciamos, desde que nos formamos, eh, que sea un espacio en igualdad de condiciones, integrador, ¿no? Me parece que la educación tiene que ser sobre todo integradora de todos los alumnos, en donde se los puede acompañar a todos y apoyar con las mismas herramientas, tanto dentro de la escuela como fuera. Me parece un papel muy importante. Así como me parece importante que pueda acompañar las familias en el trayecto escolar, que no siempre sucede por diferentes condiciones que atraviesan los alumnos. También me parece que una buena escuela tiene que acompañar desde la escuela hacia afuera, poder hacer un seguimiento de los chicos, ¿no? Cómo van y cómo regresan a la escuela al día siguiente para poder acompañarlos y que todos puedan desarrollarse siempre de la misma manera. No sé muy bien cuáles son las diferencias entre la escuela de antes y la de ahora. Por ahí, cuando me tocó a mí, ¿no? Ya veníamos con una vieja escuela y fue justo en la transición, pero por ahí esto viene de la mano también con las nuevas tecnologías. En la época que me tocó, eh, no teníamos acceso, no sé, a casi nulo el uso de internet, era todo con libros. Por ahí eso nos hacía que tengamos otra manera de estudiar y también los maestros otras formas de poder enseñar, ¿no? Pienso que hoy en día eso está bueno y está malo. Por un lado está bueno, ¿no? Que salgan con otras herramientas, pero por ahí se hace un uso medio abusivo. Y también en la escuela de antes con la de ahora, no perder ciertos valores y respeto. eh, También del alumnado con el maestro. Pienso que esos son los valores fundamentales y principales, que siempre deben sostenerse cuando hablamos de antes y de ahora, eh, para respetar ciertas estructuras que deben permanecer. Por ahí incorporar nuevos aprendizajes en el aula es un tema bastante amplio, pero pienso que es correcto y productivo en estos tiempos que han cambiado, tiempos de evolución, ¿no? También de deconstruirse. Está bueno que haya nuevas materias, tanto inclusivas como también para que los chicos salgan con otras herramientas sociales que puedan salir más preparados. Desde ese punto de vista, pienso que está bueno, ¿no? También proyectarlo desde el lado, desde una igualdad. Una buena escuela es aquella que está atenta y conoce las necesidades de sus estudiantes y de las familias y trata de paliarlas y aportarle a ello. Las escuelas de antes yo creo que tenían una cuestión con la evaluación que hacía que uno tuviera ganas de estudiar y además había un compromiso por parte de las familias con respecto a la escuela, ¿no? Porque era todo lo que teníamos que hacer como estudiantes, era estudiar y prepararnos para un futuro, eso era lo que se nos decía. Y hoy en día no, por ejemplo, ¿no? No se los evalúa con nota cuantitativa, no se les pone calificación numérica,
se hace una valoración subjetiva y quizás eso pierde el foco del fundamento de la escuela en sí. Creo que esa es una de las grandes diferencias, como por ejemplo ahora quienes portan la bandera de ceremonias no necesariamente son alumnos que sepan todo el sistema de numeración, que sepan de lectura, que sepan de historia. Desconozco cuáles son los criterios a tener en cuenta, pero no son los meritocráticos que teníamos antes. Creo que para organizar una buena escuela se debe atender a los puestos jerárquicos que hay dentro de la misma. Tiene que haber un propósito institucional, tiene que haber una propuesta. El directivo tiene que acompañar a los docentes y ayudarlos a pensar en propuestas que sean útiles para los alumnos y futuros ciudadanos. Cambiaría sin duda los modos tradicionalistas que aún persisten o la idea del momento en que se fundó la escuela y el fin que tenía en su principio, que era educar a los alumnos para el futuro laboral, está descontextualizado y agregaría herramientas o materias que ayuden a que tengan un mejor desarrollo dentro de la sociedad. Creo que esa función no se debe desvirtuar y se debe actualizar al ritmo que va la sociedad. Me parece interesante la idea de incluir nuevos aprendizajes dentro del aula, ya que, como mencionaba en las respuestas anteriores, la sociedad ha cambiado y con ello deberían cambiar los propósitos dentro de la escuela. Porque en la época que se fundó la escuela estaba ideada para una pronta salida laboral o terminar de ahí y poder seguirse perfeccionando en la vida o tener un trabajo más digno, si se quiere, porque se fundó más que nada en la época de la revolución industrial. Entonces, el surgimiento de las industrias necesitaban obreros, empleados. Pero hoy en día no es así y en realidad es más versátil el tema laboral. Existen emprendedores, existen personas autónomas, existen personas con oficios que no tienen formación profesional en alguna universidad, pero sí ejercen en domicilios particulares, como por ejemplo una pastelera. O sea, si se especifica en alguna cuestión, quizás empieza con cursos, pero no es una carrera universitaria, ¿me explico? Entonces, me parece interesante mostrar diferentes opciones o, por ejemplo, impartir algo de economía o algo de estas salidas laborales que alienten a que los alumnos puedan llegar a desarrollarse en lo que mejor les parezca en su futuro. Eso, me parece que tiene que haber un cambio o incluir más cosas en los aprendizajes más adecuadas a esta época. La organización de una buena escuela debe tener una buena dirección, una persona con aptitud de liderazgo, que sepa planificar lo que quiere hacer en la escuela, que se haya capacitado para eso y que tenga los recursos para realizar el plan. Una buena escuela es la que logra una formación académica, moral y ética de sus alumnos, a través de diferentes espacios y estrategias que estimulan al chico para el aprendizaje. Pienso que si se logra mejorar la educación al incluir diferentes aprendizajes, esto sería perfecto. La enseñanza de antes era más exigente. Los maestros eran más estrictos y exigían más respeto. Una buena escuela es la que le da a los chicos los contenidos básicos para el desarrollo del niño en las instancias que siguen, pero además también es la que desarrolla las estrategias para darle las herramientas emocionales para transitar conflictos, dificultades. Una buena escuela me parece que más que contenidos debe dar estrategias de aprendizaje, porque los contenidos van a estar siempre ahí, pero lo que se le dificulta a los niños a veces es tener la estrategia para obtener el conocimiento, digamos. Y las escuelas de antes eran quizás más rígidas y había más respeto porque allí estaba el conocimiento. Hoy el conocimiento está al alcance de la mano de cualquier niño
y además es mucho más atractivo que la fotocopia y que el libro. Entonces la escuela las escuelas de ahora deberían desarrollar nuevas estrategias para retener la atención de los niños, ¿no? Que están acostumbrados a otros dispositivos y a otras formas de ver el mundo. Y una buena escuela debe tener básicamente ESI, espacios de contención, una mirada atenta sobre las problemáticas del niño en su hogar. Debe ser inclusiva porque allí también hay un aprendizaje de todos. Debe incorporar nuevas tecnologías, videos, imágenes. Y una buena escuela debe dejar al niño a la puerta de un secundario con los saberes básicos, pero también con las estrategias necesarias para obtenerlos y sobre todo con destrezas para manejar emociones, que me parece hoy por hoy lo más importante y lo que más carencias, digamos, hay. Agregaría talleres de huerta, por ejemplo, más aprendizajes a través de juegos, más actividades colectivas, grupales, más lectura. Totalmente necesarios, por ejemplo, la tecnología y el cuidado del cuerpo y del medio ambiente. Esos me parecen absolutamente necesarios para el mundo de hoy y para el mundo que viene. Bueno, para entender o para pensar qué es una buena escuela, es complejo. Yo creo que es un montón de cosas, sobre todo mediada por un equilibrio entre lo que es educación, respeto a las jerarquías. Los docentes supongo que se deben a una dirección organizada también, pero sobre todo como escuela, como un lugar donde se imparte enseñanza, que realmente el nivel académico se logre transmitir. Siempre digo que un buen docente no es el que más sabe, sino el que mejor enseña o que mejor logra transmitir conocimientos. Creo que es clave para una buena escuela. Creo que la gran diferencia en las escuelas de antes y las de ahora era el tiempo que el docente se dedicaba a explicar. Siempre digo que yo tengo 54 años, tuve una educación donde debía usar mis sentidos. Debía leer, debía escribir, debía escuchar. Y con todo eso, en el ejercicio de la hora de estudio era copiar del pizarrón, por lo tanto debía prestar atención a lo que copiaba, leer bien, porque eran las notas que se traducían en el cuaderno. No había fotocopias, por lo tanto, para cuando uno terminaba el día, sabía que era lo que había copiado. Después, si estaba bien o no, era deber del docente, pero uno iba aprendiendo y usando mucho más los sentidos que los que se usan ahora. Bueno, no estoy muy cerca de lo que es educación hoy en día, pero sí creo que si hay una falla es que hay una libertad absoluta de criterios que para muchas cosas es fantástico, pero para otras se necesita un ritmo, un respeto, una organización que muchas veces no las veo. Desde el nivel docente, que creo que desde aprender a respetar horarios, a cumplir con los programas, es muy importante para que el alumno también entienda que desde el respeto del docente también se exige a ellos cumplimientos. Los cumplimientos como normas. Siempre digo que los derechos son muy importantes, pero también los deberes. Hay que cumplir. Aprender a el tiempo, la forma, para que se traduzca en conductas a nivel futuro. Bueno,
creo que sí, que es muy importante diferentes tipos de aprendizajes, sobre todo porque hoy en día la inclusión es maravillosa, creo que es necesaria, pero hay que aprender. Hay que aprender braille, hay que aprender lenguaje de señas. Si queremos realmente ser incluidos o inclusivos, creo que forma parte de una enseñanza clave. Lo mismo desde lo que son las artes. A ver, creo que todas las materias tradicionales son muy importantes porque a futuro se necesitan, son claves. Yo creo que quienes hoy en día transitamos mayoría de edad, hemos odiado o lengua o matemática o las ciencias sociales, pero también nos damos cuenta hoy en día que forman parte de una cultura general que se ha perdido. Yo creo que si el buen docente es un buen docente, tiene herramientas para poder enseñar matemáticas, trigonometría, las letras, sin llegar a caer en el aburrimiento o en el poco interés. No es tarea fácil atraer interés de los alumnos, pero entiendo que para eso está la didáctica. Una buena didáctica, una buena enseñanza se logra a través del nexo entre los profesores y los alumnos, que yo creo que es algo que está muy perdido en este momento. Para mí una buena escuela sería donde la cabeza principal, el directivo, no falle, donde haya respeto mutuo, disciplina. O sea, antes íbamos a la escuela y el respeto hacia el director o hacia el docente era el mismo de ellos hacia los alumnos. Tanto la responsabilidad del docente de llegar temprano, llegar bien vestido, llegar bien con buena presencia, es lo mismo, se impone. Yo creo que el ejemplo se predica con el ejemplo. Con respecto a una buena escuela, habría que, para mí, la forma de enseñanza. O sea, ya está. O sea, hay que modernizarse, hay que llegar al chico de la manera que sea. Si al chico le cuesta aprender de una manera como aprendimos nosotros antes, hay que cambiar la manera. El chico aprende de alguna manera u otra, el chico aprende siempre. Pero bueno, tenemos que aprender que no es solamente de una manera, puede haber un montón de maneras de aprender. Eso lo aprendí con una ahijada autista, que buscamos la forma de que ella aprendiera y aprendió. Yo creo que las aulas tendrían que estar más modernas, más actualizadas. O sea, hay mucho para hacer. Los chicos tienen un potencial muy grande y creo que ahí es donde la educación está fallando.